Señor Delgado, ahora sí entrémosle de lleno al tema, porque tú ya agarraste, ya analizaste la denuncia que es y no es contra comunicadores. ¿Cómo lo explicas, Álvaro? A ver, es muy importante porque ha habido información que no ha quedado debidamente acreditada y aclarada sobre qué tipo de acción legal ha emprendido Ricardo Salinas Pliego, el presidente del Grupo Salinas, el dueño de los canales de TV Azteca, el propietario de Banco Azteca, el propietario de Electra, el propietario de el negocio de Internet que es Total Play Total Play. y muchos otros negocios que tiene. Lo que puedo informarles que con base en un documento de 134 fojas, fíjate, exactamente el mismo número de fojas que el proyecto de sentencia de la elección presidencial del Tribunal Electoral. Este documento de 134 fojas que obtuvimos sin embargo, y que tiene que ver, informa dos cosas. Una, que en enero de este año, Ricardo Salinas Pliego y su equipo jurídico presentaron una denuncia de carácter penal contra 20 periodistas y comunicadores. Y hay que decirlo, entre esos 20 hay cuentas de Twitter y de Facebook de carácter anónimo. Esta denuncia fue presentada en enero en la Fiscalía del Estado de Jalisco y tiene que ver con lo que Ricardo Salinas Pliego alega fue una campaña de terrorismo financiero contra Banco Azteca que, según él, le provocó la pérdida de $1,000 millones por la cancelación de más de 800,000 cuentas en Banco Azteca. Esa sería el primer dato, Alejandro, una denuncia de carácter penal presentada en enero ante la Fiscalía del Estado de Jalisco. Punto número 2. Para fortalecer esa denuncia de carácter penal, Ricardo Salinas Pliego instruyó a su equipo jurídico a presentar una solicitud ante una corte de California para que este tribunal ordene a Google, a Meta y a Twitter que le entregue un conjunto de información de carácter personal de esos 20 periodistas y comunicadores con el propósito de identificar pues la identidad de cada uno de ellos, incluyendo evidentemente no solo los anónimos, sino los que damos la cara, como es mi caso. Y no solamente se busca por parte de Ricardo Salinas Pliego que se den a conocer, digamos, si el usuario, voy a poner mi propio caso, Álvaro Delgado, es realmente el nombre de quien usa esa cuenta. No, también Ricardo Salinas Pliego solicita datos de carácter personal como cuentas bancarias, tarjetas bancarias, métodos de pago que uno tenga de manera electrónica, la dirección, el teléfono o los teléfonos, los correos electrónicos y las direcciones IP y la actividad, Alejandro, que uno realice en un equipo o teléfono o dispositivos de todo tipo que contengan la información que está en poder de los corporativos Meta, X y Google.
Es decir, información de carácter personal, personalísimo, que Ricardo Salinas Pliego busca conseguir de esas plataformas de redes sociales. Bueno, lo resumo de esta manera porque son dos aspectos igualmente relevantes, Alejandro. Primero, que Ricardo Salinas Pliego esté procediendo penalmente contra un conjunto de 20 personas identificadas, todas ellas, algunas de carácter anónimo, y que busque una sanción por las pérdidas que él dice sufrió por una campaña en el sentido de que Banco Azteca está quebrado. Identifica de manera particular como la iniciadora de esta campaña contra Banco Azteca a la cuenta de la Catrina Norteña, que es una cuenta que efectivamente, de acuerdo también con lo que el propio Ricardo Salinas Pliego y su equipo jurídico detalla en la denuncia, comenzó a finales de noviembre del año pasado, en el sentido de que había un problema de liquidez en Banco Azteca y por tanto iba a quebrar. ¿Quién impulsó eso? La Catrina Norteña, que es una cuenta según en Twitter. Ricardo Salinas Pliego está pidiendo que revelar las identidades. Sí. Según la Catrina Norteña, como yo lo expresé aquí públicamente después de la conversación con esta, que yo creo que es una persona, hombre, que está a cargo de esa, y de acuerdo con las fotos que me mandó, que está a cargo de esa cuenta, pues es alguien que tiene que estar plenamente identificado con la red social, con X, porque según la misma Catrina Norteña me comentó a mí, Álvaro, está monetizando esa cuenta. Entonces, para que pueda monetizar, tiene que tener ser una persona física o ser una persona moral. Nosotros, por ejemplo, somos una persona moral que está identificada con... No monetizamos más que una sola red social, como usted lo sabe, y en el caso es una persona física, según entiendo. No lo sé, no lo sé, pero entiendo que así es. Bueno, dicho lo anterior, es un asunto de interés público. Por supuesto, las autoridades harán su trabajo. Tanto la Fiscalía del Estado de Jalisco, donde se presentó en enero de este año la denuncia penal, que también fue ratificada y que, de acuerdo con la información que yo obtuve, este documento de 134 fojas, también implica la comisión del delito de chantaje. Habrían querido chantajear a Ricardo Salinas Pliego a sus negocios. No entra en detalle, pero en esta denuncia de Salinas Pliego, que está identificada bajo la carpeta de investigación número 5101-202254 de la Fiscalía de Jalisco, pues es por el delito también de chantaje. A ver, déjame hacer una pausa aquí, Álvaro, porque hay algo que no me suena. A ver, ¿por qué Ricardo Salinas Pliego tiene originalmente una denuncia en el estado de California y luego esto con la Fiscalía de Jalisco? ¿Por qué? Eso es lo que explico. Presentó primero Ricardo Salinas Pliego la denuncia por terrorismo financiero ante la Fiscalía de Jalisco. No. No, la de Jalisco. Primero es la denuncia penal en la Fiscalía de Jalisco, en enero. En abril, Ricardo Salinas Pliego presenta ante una corte de California una solicitud para que esa corte obligue a Meta, a Google y a X
a que estos corporativos le entreguen información de las personas denunciadas con el propósito de agregarlas a la denuncia que presentó en Jalisco. Okay. Sí. No lo digo, está bueno porque lo resumes de golpe. A ver. Porque es parte de, por eso decía yo al principio, son dos cosas. Primero la denuncia y luego la petición. Y te pregunto esto. ¿Con qué interés podemos medianamente suponer que Ricardo Salinas Pliego haya interpuesto esta denuncia en una procuraduría local? Es como yo voy a denunciarte a ti porque pues, me robaste la cartera, pero busco un policía, digamos, en Tijuana. Y voy por el policía hasta Tijuana y le digo, oiga, el señor Delgado me robó la cartera. ¿Por qué haría una cosa como esa? Porque el ejemplo es válido. Pues quizá porque el policía es amigo tuyo. Eso, a ver. Entonces va a la Fiscalía de Jalisco y ahí interpone la denuncia. Sí. No quiero entrar en especulaciones, pero el dato concreto es en Jalisco, en la Fiscalía del Estado de Jalisco. ¿Por qué razones? Bueno, no lo sé. El hecho es que inmediatamente es atendido por la propia Fiscalía, tanto que la Policía Cibernética del Estado de Jalisco y el área de inteligencia del gobierno del Estado de Jalisco comenzaron a actuar para obtener los datos en México de las personas que han sido o hemos sido denunciadas. Me incluyo porque yo estoy nombrado también en ese expediente. Cuando no fue posible que el equipo jurídico del Grupo Salinas obtuviera de Meta, que es Facebook, de Google y de X la información que él quiere para reforzar su denuncia contra los 20 periodistas y comunicadores, entonces es que va ante una corte en California para obtener esa información. ¿Quiénes son los denunciados? Bueno, los denunciados son varios que voy a mencionar también. Diría nada más una cosa, Alejandro, que uno de los asesores jurídicos del Grupo Salinas, Álvaro Figueroa López, declaró para justamente agregarle argumentos ante la Corte del Norte de California que pues la campaña de difamación, como llama a la supuesta quiebra de Banco Azteca iniciada el año pasado por algunas de las cuentas que ha denunciado, afectó gravemente al Grupo Salinas. Textualmente, Figueroa López dijo: como probablemente era la intención de la campaña, las publicaciones difamatorias resultaron en que Banco Azteca perdió aproximadamente el 7% de sus depósitos en varios meses, lo que ascendió a una pérdida de alrededor de 800,000 cuentas por un total de alrededor de $1,000 millones estadounidenses. Esto es lo que alega el abogado de Grupo Salinas. No queda claro, debo decirlo también, Alejandro, a lo largo del escrito de 134 fojas que se presentó ante la Corte de California, ¿cuál es la participación de varios de los denunciados? Digo mi caso. ¿Qué conducta se me atribuye? No queda claro. Y no queda claro en otros casos también. En ese sentido yo puedo decir, en mi caso personal, que no tengo ninguna preocupación porque yo ni siquiera estuve alternando con la campaña, si es que se le puede definir así, o como la define Grupo Salinas, de la quiebra de Banco Azteca. Cuando aquí hemos abordado los temas que tienen que ver con Ricardo Salinas Pliego, y en lo particular, cuando lo he hecho,
siempre identifico mis fuentes y siempre me hago cargo con mi nombre y con mi apellido de la información. De manera que seguramente esto va a seguir su curso, Alejandro. Es correcto, sí. Nada más concluyo con lo siguiente. No concluya, síguete hasta donde tengas que seguir. Concluyo con lo siguiente porque ha resuelto la Corte de California que puede efectivamente entregar Google y Meta información a Salinas Pliego siempre y cuando los usuarios que han sido denunciados, sobre los que se ha solicitado información personal, no objeten esa información. Y tenemos, porque estoy yo involucrado, hasta el 26, hoy aquí estamos, a 24, hasta pasado mañana para objetar que no entreguen la información. En el caso de Meta y de... Pero no te han preguntado. No, tú tienes que llenar para objetar. Para objetar. Pero yo no he sido notificado de nada. Es correcto, no has sido notificado. Entonces tendrías hasta pasado mañana para notificar, pero no se te ha dicho, para yo decir, preguntado. No de mis clases. Yo te debo decir una cosa, a mí no me importa. Que se sepa. Yo que no tengo ningún problema. Pero hablé del caso de Meta y de Google. X invocó la primera enmienda de Estados Unidos para no proporcionarle a Ricardo Salinas Pliego ninguna información. Entonces, el caso está en esa condición y yo digo que se investigue lo que deba investigarse y hasta sirve que conocemos la entidad de la Catrina norteña famosa, pero hay una acción muy clara de Ricardo Salinas Pliego de conocer datos. ¿Qué es? Intimidar. Sí, hay un propósito así, sin duda. Para intimidar, sí. Para tratar de... O sea, es alguien que se dice libertario. Justo sobre eso, Álvaro, hay una reacción de hoy de la próxima presidenta de México, la virtual presidenta electa de México, seguramente en unos días más. Es la próxima presidenta de México. La próxima presidenta de México dice, sí cuestiona a Ricardo Salinas Pliego. Me cayó bien que hablara sobre el tema, qué bueno que le entró al tema, qué bueno que respondió. Qué bueno que el presidente mañana hable del asunto. También qué bueno que el presidente de México hable el día de mañana sobre Ricardo Salinas Pliego. Ojalá y alguien vaya a la conferencia de prensa con ese interés de preguntarle eso, de preguntarle al presidente de México y que no haya necesidad de que le pregunten, presidente, usted tiene la responsabilidad, así es, el deber. Así es, de hablar y de comentarlo, que lo comente el presidente de México, incluso sin necesidad de que se le pregunte. Vamos a escuchar cómo lo dijo Claudia Sheinbaum el día de hoy. Insisto, me gustó que le entrara al tema y qué bueno que lo toque, qué bueno. Pues primero hay que averiguar, ¿no? Porque si realmente está esta denuncia, ¿no? No es que dudemos de ninguna manera de lo que dice el compañero, sino hay que tener toda la información antes de poder vertir una opinión. Las razones por las cuales hace esta... si es un juicio, si exactamente qué es y qué es lo que está pidiendo. Entonces, primero hay que tener toda la información, ¿no? En caso de que en efecto sea cierto, pues es una violación completa a lo que se dice defender, que es la libertad de expresión. Entonces, por un lado dices que defiendes la libertad de expresión y por el otro lado pides los datos personales. Pero creo que antes de vertir una opinión clara sobre esto, que en caso de ser así, pues evidentemente no estamos de acuerdo, hay que averiguar exactamente qué es esta denuncia que presenta esta persona y también preguntar
Primero, ¿por qué no lo hace en México? ¿Por qué lo hace en Estados Unidos? Y segundo, pues sería una violación a la ley de datos personales, ¿no? Y tercero, pues a la libertad de expresión, ¿no? Entonces no se puede defender la libertad de un lado y por otro lado no estar de acuerdo. Pero vamos a esperar a que investiguemos un poquito más en qué consiste esta denuncia, si es el caso. Parece muy correcto lo que dice la presidenta electa de México. Me parece muy bien su reacción. Creo que si se trata de un tema de libertades, pues no hay coherencia entre lo que dice Ricardo Salinas Pliego y y la manera en que actúa Ricardo Salinas Pliego. O sea, al final lo que dice la presidenta de México, bueno, vamos a ver de qué se trata, pero no veo una congruencia entre este personaje, entre lo que dice y lo que hace. Y yo creo que es muy correcto viniendo de la próxima presidenta del país. Honestamente lo celebro. Qué bueno que lo diga. Y bueno, también sí, por supuesto que tiene todo el derecho de presentar las denuncias contra quiera. Pero a mí, por ejemplo, a mí me llaman la atención varias cosas de esa. Por lo menos en mi caso, ¿yo qué tengo que ver con ese asunto? No, es acoso. Por supuesto. Es acoso judicial. Claro. Se conoce como acoso judicial. Sí. Eso son tácticas que utilizan muchos empresarios y gobiernos en muchas partes del mundo. Quitan tiempo nomás, hombre. No, para acosar. Esa se llama acoso judicial. Yo esperaría, de verdad, que Reporteros Sin Fronteras, que Artículo 19, que las organizaciones que se mueven por eso, sin necesidad de que hubiera una reacción en colectivo, se pronunciaran con respecto a eso. Sí se pronuncian de mil maneras en muchos temas. Aquí hay un caso muy particular de un empresario muy poderoso que tiene todo el dinero para acosar judicialmente a reporteros, a periodistas y a comunicadores, a que algunos llaman incluso youtubers, que se asumen como youtubers. Yo esperaría que hubiera una reacción de CPJ desde Nueva York, que hubiera una reacción incluso de algunos de los medios de comunicación, porque se trata de un acoso. Por fortuna, aquí somos muy responsables, ya no lo tengo que decir yo, ya lo dijo Álvaro Delgado con mucha claridad. Todo lo que Álvaro Delgado publica siempre está respaldado por cantidad suficiente, diré, de documentación para que siempre salga con los mejores criterios informativos, siempre con el mayor rigor de lo que es nuestro oficio. Entonces, por esa parte nosotros no hay problema. El señor Delgado pues, no tiene ninguna preocupación en ese sentido. Pero sí hay, digamos, acoso judicial, porque desvía la atención de los problemas importantes, porque se trata de tiene uno que estar perdiendo tiempo en atender a una denuncia de ese tipo. No solamente es él, se acosa judicialmente de muchas maneras. Te voy a decir quiénes son profesionales en hacerlo también así, Álvaro. El PRD, lo que queda del PRD, así lo hacían. Sin embargo, Alejandro, ya no queda nada. No queda nada de ese partido, por fortuna. Pero con nosotros, por ejemplo, varias veces, en varias ocasiones, tuvimos que responder. Yo no soy abogado y ahí me tienes, Álvaro, le consta que yo respondiéndole al INE, a la unidad por cierto, de lo contencioso del INE, respondiendo como abogado, que como dice el artículo fulano, o sea, te dedicas un día a responder una denuncia de gente que además se paga abogados con dinero público, con el dinero de los ciudadanos, paga abogados para estar acosando periodistas. Lo hace el PRD, lo ha hecho el PRD, los chuchos lo han hecho, sin embargo, no una vez, muchas veces. Así lo han estado. Igual a Costa Naranjo. Todos estos personajes. Entonces, sí hay una cosa que se llama acoso judicial y que perjudica el desempeño de los periodistas.